¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más, un lunes más al directo de la Cuadrilla de tu Dinero. Ya lo sabéis, este canal en el que cada semana, prácticamente cada día, cada 2 días, os vamos ofreciendo nuevos contenidos. Intentamos que sean de mucho interés para todos vosotros que estáis, como nosotros, aprendiendo a manejar vuestras finanzas personales, ponerlas en orden y, sobre todo, comprender y aprender cómo funcionan los mercados financieros para ayudarnos con el interés compuesto a que ese patrimonio vuele con el paso del tiempo y vaya funcionando el efecto bola de nieve. Estamos ya una semana más con Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Luis Fernando? Bueno, mira, además con un invitado que tenía yo muchas ganas de que pasara por aquí, por el canal de La Cuadrilla de tu Dinero, con el que seguro que haremos muchas más cosas y que ahora os presentaré, pero dejadme que antes salude a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Pues bien, te decía, Manuel, que muy contento de poder saludar ya a nada más y nada menos que nuestro gran amigo Ignacio Moncada. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, muy Encantado bien. de estar Muchas aquí. gracias por estar con nosotros. Ignacio es un gran experto en mercados, es sobre todo un gran experto de análisis de empresas y es un tipo al que le ha dado por estudiar muy a fondo el dinero, estudiar sus orígenes, estudiar bueno, pues todo lo que rodea al Bill Metal, como se le solía decir, y ha estudiado mucho y muy en profundidad la moneda fiduciaria, el dinero fiduciario, el dinero fiat, ese dinero que perdió el anclaje del patrón oro y que desde entonces pues, no ha hecho más que perder poder adquisitivo merced a las políticas de los bancos centrales. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona este mecanismo en virtud del cual esas políticas, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales de otros países, va restando poder adquisitivo a las monedas? ¿Cómo funcionan esos mecanismos? Y acompañado de todo eso, cuál es la historia del dinero, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus funciones, cuáles son las claves para entender este producto, en este caso, cómo es el dinero. Bueno, pues todo esto aparece en un libro que, además de interesante, además de ayudarnos a aprender, es muy fácil de leer y uno descubre de una manera pues, muy agradable en la lectura todas estas claves en La Odisea del Dinero que bueno, ha escrito Ignacio Moncada, que tienes ahí detrás. Cógelo, Ignacio. Aquí lo Y tenemos. la cámara, que lo vean bien todos aquellos que están con nosotros. La Odisea del Dinero está editado en Deusto, ¿verdad? En Gaveta Ediciones. En Gaveta Ediciones, perdón, sí, he sido fallo mío. Y bueno, Ignacio, con muchas ganas de tenerte en el canal. Yo tengo el defecto de que me pongo a hablar y no dejo hablar a nadie. Y el importante ahora eres tú. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que es un placer estar con vosotros y con todos los oyentes de la cuadrilla hablando de estos temas. Bueno, oyentes que ahora se van conectando al directo y que luego, bueno, pues estos vídeos terminan viéndose más porque el que no lo haya podido ver hoy en directo, pues ahí se queda para que lo puedan ver. Acordaos de suscribiros, a todos aquellos que no lo hayáis hecho, dadle a suscribiros al canal, a la campanita, así cada novedad que tengamos en el canal os va llegando. Ignacio, no te queremos molestar demasiado, es tarde, sé que tienes familia, más niños pequeños y sé lo que eso significa, porque yo los tengo ya dormidos a los dos, gracias a Dios, espero no despertarles esta noche. Pero decía yo, vamos a llamar a Ignacio porque, bueno, aparte de la trascendencia y la importancia del libro, aparte se acerca el día de San Jordi, se acerca la Feria del Libro y yo animo a todos nuestros oyentes, espectadores, amigos, seguidores, bueno, pues que se acerquen a Amazon. En la descripción del vídeo está la dirección de Amazon, el enlace de Amazon para comprar el libro o a la Casa del Libro o al Corte Inglés, en cualquiera de las tiendas donde se pueda adquirir y lo compréis. Primero lo compráis y luego lo leéis, aprendéis y disfrutáis con él. Pero es importante hablar contigo, Ignacio Moncada, en el día de hoy porque a ver, en los mercados, ya sabes que mi parte aquí en el directo de la cuadrilla es traducir el chau chau de los mercados
y tratar de sacarle un poquito de jugo en clave sensata, en esta clave de interpretación siempre de todo lo que pasa en los mercados, con la mirada puesta en el largo plazo y en saber lo que uno hace dentro de sus inversiones. Pero, insisto, ese chau chau ha pasado durante estas últimas semanas fundamentalmente por esa crisis en Oriente Próximo, ha puesto muy nerviosos a los inversores, han mirado el petróleo, el oro, ver qué es lo que sucedía, pero parece que esto se ha enfriado y de nuevo el tema protagonista preponderante en la actualidad son los tipos de interés, de nuevo las políticas de los bancos centrales. Y lo que nos encontramos es que parece que cada vez está más lejana esa primera bajada de tipos que el mercado está esperando como agua de mayo. Tú que conoces bien el funcionamiento de los bancos centrales, ¿por qué crees que se está retrasando tanto esa primera bajada que yo creo que finalmente se terminará produciendo, sobre todo por la presión que está ejerciendo los propios players del mercado, en los propios bancos centrales en año electoral en Estados Unidos? Y si será bueno o no que bajen y si te atreves a hacer algún pronóstico más a medio plazo. Bueno, efectivamente, como dices, vivimos en un mundo en el que los inversores ya viven más pendientes de lo que haga la Reserva Federal o lo que haga el Banco Central Europeo que lo que hagan las propias empresas o los propios activos en los que están invirtiendo. No sé quién decía el otro día, creo que era un analista de un banco de inversión importante, que ya los analistas no hacen tanto caso a los beneficios de Nvidia, que es, digamos, la acción de moda ahora mismo, que ver qué palabras utilizan exactamente los miembros de la Reserva Federal en su comunicado para tratar de atisbar a ver qué es lo que van a hacer, porque eso al final tiene un impacto que se come cualquier cosa que haga pues, las grandes empresas, ¿no? Entonces, si echamos la vista un poco atrás a estos últimos años, pues hemos vivido un repunte de la inflación, producto pues, de las políticas monetarias de los últimos años. Y esta inflación ha llevado a los bancos centrales a realizar unas subidas de tipos de interés muy rápidas, y esto pues a los inversores, en los mercados de los distintos activos, pues sobre todo los mercados de renta variable y de renta fija, pues tiene un impacto muy, muy importante en su valoración, ¿no? Y hemos visto caídas al principio, pero luego hemos visto cómo esas subidas de tipos de interés han hecho que la inflación vaya reduciéndose paulatinamente, y eso ha animado los mercados de nuevo, pero ha llegado un punto pues, entre el 3,5 y el 4% de inflación en el que se ha quedado estancado, ¿no? Y de hecho en el último mes pues, ya se ha visto que incluso empezaba a repuntar un poco la inflación de nuevo. Y al haber visto esta trayectoria en la que iba mejorando la inflación, y se había animado tanto los mercados, pues digamos los analistas se habían lanzado a pronosticar, pues yo he llegado a ver hasta 6 y 7 caídas de bajadas de tipos de interés a lo largo del año. Digamos que estos últimos datos de inflación, la situación geopolítica y algunas otras cosas, pues está al final llevando a la conclusión a los grandes inversores que no se van a producir 7 ni seguramente 4, sino más bien se va a quedar en 1, 2 y gracias, ¿no? Y esto pues está haciendo que entre miedo otra vez en los inversores, sobre todo de pues eso, renta variable o los bonos a más largo plazo, que son los que más se les afectan los movimientos de tipos de interés. Y hay otros activos como puede ser el oro o bueno, pues Bitcoin también lo hemos estado viendo que ha celebrado en los últimos tiempos pues esta trayectoria con grandes subidas. Y bueno, pues vivimos en un tiempo en el que estamos absolutamente expectantes de ver qué hace la Reserva Federal, pero ya no tanto qué hace, sino incluso qué dice o cómo lo dice. O sea, es una especie de... Los inversores se han convertido como una especie de adictos que están esperando a que les traigan su dosis de droga en forma de información de qué van a hacer los bancos centrales con la liquidez, con los tipos de interés, etcétera. El otro día tenía la suerte de entrevistar a un personaje que recomiendo, bueno, pues que acudáis a vídeos y demás, porque es uno de los presidentes de empresas del IBEX 35 que tiene, digamos, más facilidad para expresar
para expresarse y para hablar con la prensa sin pelos en la lengua y llamando a las cosas por su nombre. Y en la entrevista que le hacíamos en Libre Mercado, él decía, le preguntaba precisamente por los tipos de interés, ya que es presidente de una SOCIM y a la que le tiene que afectar sí o sí la evolución de los tipos, y dice, no, esto se ha convertido, coincidía contigo, Ignacio, decía, esto se ha convertido en una locura. Dice, a día de hoy, comentaba, dice, me decía el otro día mi financiero que daba igual que de repente en uno de nuestros edificios, en los cimientos, se encuentre un yacimiento de petróleo el más grande del mundo. Si ese día los mercados consideran que Lagarde es un poquito más halcón que paloma, ese día estás hundido y te hunden la acción sí o sí y da igual todo lo demás. Y es verdad, ¿no? Están adictos, pero se ha convertido el acceso a esa liquidez, digamos, que está detrás de las bajadas de tipos de interés, en algo tan determinante para el día a día de las empresas. O sea, ¿llega a ser tan fundamental o el hecho de que las tecnológicas que están llevándose ahora el gato al agua, las famosas 7 magníficas, estas que cotizan a múltiplos extraordinariamente locos, no podrían alcanzar, digamos, o mantener esa carrera si no es en un mercado inundado de liquidez? A ver, yo creo que no es ningún capricho de los inversores o de los gestores de las compañías el estar tan pendientes de qué pasa con la liquidez, con el coste de la deuda y qué pasa con los tipos de interés. Obviamente hay un efecto directo en los tipos de interés a la hora de hacer una valoración, pero es que vivimos un tiempo que es especial por un par de motivos. Por un lado, los tipos de interés han estado muy bajos durante mucho tiempo y eso ha permitido a muchas compañías endeudarse a largo plazo con costes bajos. Entonces, al producirse una subida de tipos de interés rápida, pues ahí la gran mayoría de las compañías seguían manteniendo su endeudamiento a largo plazo hasta que no venza a costes relativamente bajos, ¿no? Hasta que no venzan esa deuda que tienen, ese endeudamiento, pues no les subirá sus costes, impactan en su negocio. Y luego, digamos que eso por un lado, a medida, también por eso existe tal sensación de urgencia en cuanto a la necesidad de que se reduzcan los tipos de interés de vuelta a la normalidad o a lo que venía siendo la normalidad antes de estas subidas de tipos, porque muchas compañías, y también pasa con los estados, se empiezan a encontrar con vencimientos de deuda que ya tienen que hacer a tipos mucho más altos y esto impacta pues de forma muy importante en el negocio, en los propios números de los negocios. Y luego hay otro motivo por el cual existe también cierta urgencia en que pues, la inflación se reduzca a niveles tolerables y, por tanto, que se puedan reducir los tipos de interés, que es que los bancos centrales están haciendo esta subida de tipos de interés de una manera poco convencional, que es, históricamente se venía haciendo reduciendo la liquidez del mercado, es decir, vendiendo pues, activos que tienen el balance del Banco Central hasta que, digamos, le corta el grifo de la financiación a los bancos, sobre todo, de forma que los tipos de interés suben de manera natural, pero esta vez no lo están haciendo de esa forma, porque tiene tal cantidad de deuda pública y tal cantidad de otros activos el Banco Central que si los lanzara todos al mercado, pues podría haber una crisis de deuda. Entonces, lo que está haciendo es pagar a los bancos que tengan reservas en el Banco Central, pagar tipos de interés más elevados para al menos generar una especie de coste de oportunidad por el cual los bancos pues, ya no les interesa prestar a costes o a tipos de interés más bajos. Pero claro, esto está generando unas pérdidas enormes en los bancos centrales. En 2023 la Reserva Federal pues, publicó pérdidas de miles de millones de dólares. Y esto hace que pueda llegar un momento, si se mantiene mucho en el tiempo, esta forma de mantener los tipos de interés altos, que termine por canibalizar la propia política de subidas de tipos, porque al final esas pérdidas, llega un momento en que la única forma que tiene de cubrirlas la Fed es imprimiendo dinero, entre comillas. Entonces deja de restringir tanto el acceso al dinero y al crédito y de mantener esos tipos de interés dejan de ser útiles para la inflación. Y por eso existe esa sensación de urgencia, tanto por parte de los inversores como de los bancos centrales, en que funcione la política que están haciendo y que se reduzcan los tipos de interés
y por eso pues causa tanto miedo, tanta incertidumbre el hecho de que se haya paralizado pues ese progreso que estaban teniendo la inflación a lo que se llaman tipos tolerables, ¿no? Que ya no hablan del 2%, sino niveles tolerables de inflación. No sé si están lanzando un globo sonda para ver si se pueden tolerar un poco más altos. Ignacio, ¿cómo valoras la situación actual precisamente con el tema de la inflación? Es cierto que arrancamos el año o finales del pasado año con el mercado descontando, el consenso del mercado descontando varias rebajas de tipos de interés durante el presente ejercicio y además de forma sustancial sobre la premisa de que la inflación estaba controlada. Eso no se está cumpliendo. Ya de esas 6, 7 rebajas por parte de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, el mercado ya apenas se contentaría con 1 o 2 a lo largo del presente año. Por lo tanto, ¿cuál es tu previsión sobre, sobre la inflación? Hay muchos, durante los últimos meses hemos escuchado a muchos analistas, economistas y, por supuesto, políticos y banqueros centrales diciendo que, bueno, que la inflación ya estaba prácticamente controlada. ¿Qué opinas sobre este particular proceso inflacionario que hemos registrado en los últimos meses? ¿Crees que esta contención que se ha registrado recientemente es solo un espejismo, puede volver a repuntar y, por lo tanto, cambiar un poco el panorama? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? Pues, claramente había un momento en el que se descontaban 6 o 7 bajadas de tipos de interés y yo lo que pensaba es que solo podía haber una opción de que se produjeran todas esas bajadas y es que hubiera una recesión enorme. En una recesión el crédito se corta y, bueno, puede haber al principio un repunte del tipo de interés, sobre todo a corto, pero en cuanto entras en una depresión, los bancos centrales se tiran a bajar los tipos de interés y luego la propia economía ya deja de endeudarse y se baja los tipos de interés por sí mismos. Pero por eso los 6, o sea, yo veía que siempre ha sido incompatible esas 6, 7 bajadas de tipos de interés con que la economía tuviera lo que llaman un soft landing, es decir, que no se estrelle, que tenga una reducción de la actividad económica, pero sin llegar a entrar en recesión o entrando en recesión técnica, sin digamos, crear mucha catástrofe. Creo que es mucho más razonable que pueda haber bajadas de interés, de tipos de interés, pero 1 o 2 a lo largo del año. Y yo creo que lo que vamos a vivir en los próximos meses o próximo medio año, pues seguramente sea un juego del gato y el ratón, de que el tipo de interés se coquetea en anunciar que lo vamos a bajar o incluso lo bajarán alguna vez, y la inflación seguramente pues se resista mucho a bajar. No creo que tampoco que haya un repunte inflacionario, pero yo lo que preveo es que es entre ese 4, 3,5 en que está ahora hasta el 2% que se supone que es el objetivo, pues puede ser lo que se llama un proceso pegajoso, que cuesta mucho bajar, así como del 9 al 8 o el 7 bajo bastante rápido, pues ese 4, 3, 2%, pues yo creo que va a costar y vamos a estar un tiempo en que los bancos centrales pues no se van a atrever tampoco a subir los tipos de interés para controlarlo de forma, digamos, agresiva, y vamos a estar ahí un tiempo en ese juego del gato y el ratón, en el que pues los tipos de interés bajan pero muy poco y se habla más de lo que se hace, y luego que el tipo de interés, la inflación, pues le costará. Y mientras tanto, mientras el tiempo pasa, pues muchas compañías seguramente irán sufriendo, y los gobiernos también van a ver cómo se van venciendo sus deudas y tienen que refinanciar a estos tipos que esperaban ser más bajos, pero que van a ser más altos de lo que se preveía. Domingo. Estás muteado, señor. Pensaba que me habéis muteado vosotros. Muchas compañías dices que van a sufrir. La pregunta es, tú que además estás muy metido en los mercados, hay muchos compañías, gestores, directivos que se han acostumbrado durante esta última década a vivir con estos tipos ultra bajos que hemos tenido y no van a saber vivir en esta nueva normalidad, porque claro, aguantas un año, año y medio, pero si llevas las cuentas muy con alfileres
Y como tú dices, cuando tienes que refinanciar lo que tenías financiado anteriormente, digamos, en su momento lo financiaste y dijiste, bueno, pues dentro de 5 años vuelvo a dar patada para adelante, me van a volver a dar a unos tipos bajísimos. Aquí las cuentas salen siempre, al 0%, no siempre, pero hay que hacerlo muy mal para que nos hagan las cuentas. Claro, al 5, al 6 y al 7 ya empiezan a tensionarse. ¿Tú crees que puede haber una escalada de compañías, incluso alguna medio grande, que empiece a presentar problemas, que empiece a no ser capaz de aguantar esta nueva normalidad? Yo creo que sí que se va a ir deteriorando los números de las compañías. Eso tampoco significa que de repente, pues yo qué sé, entren en suspensión de pagos, pero si venían invirtiendo en negocios que dan una rentabilidad pues relativamente baja, pero con tipos, con una capacidad de financiación a costes muy bajos, pues eso eran negocios viables y de repente se encuentran que si tienen que refinanciar su deuda, pues les ha subido mucho el tipo de interés, incluso puede que esté por encima de la rentabilidad que le está dando ese negocio, pues lo que van a ver es sus beneficios deteriorados o a lo mejor reducida la rentabilidad que estaba obteniendo la compañía. Esto, el problema es que se corrige lentamente, porque hay negocios en los que has invertido y que tiene una maduración relativamente larga, y hasta que no vayas digiriendo todos esos negocios y puedas ir filtrando, ir solo a negocios con una rentabilidad más alta o invertir en activos con una rentabilidad más alta, seleccionando solo esos y descartando aquellos que tenían una rentabilidad más mediocre o que incluso pues, podían estar por debajo de lo que ahora está, el nivel que está ahora la deuda, pues eso al final lo que se traduce es una menor rentabilidad para el negocio, unos menores beneficios, y eso impacta, o sea, no quiere decir que vayan a impagar deudas masivamente de repente las empresas, pero sí que se pueden ver deteriorados sus beneficios y pueden entrar en una dinámica en la que solo se arriesgan a invertir y en adquirir activos con una rentabilidad muy selectiva, digamos, una rentabilidad muy alta de manera selectiva. Si me permites, solo una cuestión. En este contexto de inflación relativamente alta, o sea, desde luego 3-4% de inflación, para lo que estamos acostumbrados es una inflación alta. De hecho, el objetivo de los bancos centrales es el 2. Y con tipos de interés, por lo tanto, también, iba a decir altos, pero altos no son normales, solo que a diferencia de lo que hemos registrado en los últimos años, pues claro, es que la anomalía era lo anterior, no lo que está pasando ahora. Lo que era anómalo era tener tipos cero o negativos. Pero, insisto, con este contexto de tipos de interés normalizados e inflación algo más elevada que el objetivo que marcan los bancos centrales, desde tu punto de vista, Ignacio, ¿cuáles son los activos de inversión que se van a ver más favorecidos? O la filosofía de inversión que se va a ver más favorecida. Growth frente a value, renta fija frente a renta variable. Un poco cuál es dentro de este contexto lo que, pues puede resultar más beneficiado o puede resultar más perjudicado. Pues, o sea, lamentablemente, yo creo que vivimos en un contexto de incertidumbre muy alta en cuanto a eso y yo creo que ahora mismo digamos, si bajan los tipos de interés pero la economía aguanta bien, que es un escenario que estaba descontando muchos inversores y muchas casas de análisis, pues la renta variable suele ser la que mejor responde, ¿no? Y también pues el activo que peor se ha comportado en los últimos años, que es la deuda a más largo plazo, pues al ver bajado los tipos de interés y no existir dudas de que las compañías o los gobiernos puedan impagar, pues son los que se ven más beneficiados. Lo que pasa es que eso en buena parte ya está descontado y ahora lo que se está viendo es si esas predicciones que se habían hecho son correctas o no. Ahora, digamos, al establecerse la hipótesis de que se pueden mantener los tipos de interés durante más largo tiempo a un nivel más alto, pues donde parece que hay más oportunidades seguramente es en la renta fija a más largo plazo, la renta fija más, digamos, segura, que es la que más ha sufrido, porque va a permitir pues, al inversor mantener unos flujos relativamente altos de caja frente a su inversión
durante un tiempo largo, que si luego bajan los tipos de interés, pues eso se ve revalorizado. Las acciones en teoría también, pero hemos visto que está muy descontado y ahí hay que entrar con el bisturí, digamos, hay que entrar a analizar empresa por empresa y ver cuáles que existen pues pueden tener más potencial de revalorización, y ahí está pues la labor de todos los analistas de pues, los fondos de inversión que muchas veces os visitan en la cuadrilla y en radio, pues que se dedican profesionalmente a analizar empresa por empresa y a separar el grano de la paja. Y luego una cosa que estamos viendo que es bastante llamativa es la subida que ha tenido el oro en los últimos tiempos. El oro es un activo que en principio no debería de estar funcionando bien en este entorno, porque el oro cuando mejor funciona es o cuando la inflación es muy alta o cuando los tipos se mantienen muy bajos, digamos, se comporta de manera inversa al tipo de interés real, es decir, el que descuenta la inflación, pero ahora, en teoría, estamos viendo un momento en el que la inflación se estaba controlando, estaba cayendo y los tipos de interés seguían altos. Y, sin embargo, el oro pues, ha vivido un rally. Y esto tiene, yo creo que, dos grandes motivos. Uno es que los inversores esperan que esto no pueda mantenerse durante mucho tiempo y o bien tienen que bajar los tipos de interés sin haber terminado de controlar la inflación, o bien pues se puede tener un repunte inflacionario y los tipos de interés pues quedarse un poco atrás. Y luego, por otro lado, hay muchos bancos centrales, sobre todo China, India, Rusia, comprando oro, sobre todo China, que en buena parte es para quitarse una carga que lleva teniendo mucho tiempo desde su punto de vista, que es respaldar su moneda con dólares y deuda pública americana, que es, en principio, es no es una nación aliada, es digamos, el otro polo de la geopolítica, y sin embargo están ahí cogidos de la mano tanto el uno como el otro, porque tampoco pueden desprenderse así como así de toda la deuda pública, pero así como todos los bancos centrales importantes de los gestores de divisas fuertes tienen pues un 10, un 15% de oro en su balance, el Banco Central chino tenía muy poco, pues, y está ahora en una, bueno, desde hace tiempo, en una, digamos, una labor de ir adquiriendo lentamente. No creo que vayan a hacer locuras y a comprar oro a precios disparatados, pero van a estar siempre ahí, y eso la gente ya, pues, digamos que lo ha aprendido, lo sabe y eso está animando también el mercado del oro, con lo cual esos dos factores yo creo que han animado el sector del oro y ha dado bastantes titulares últimamente. No queremos abusar mucho de ti, Ignacio, pero sí déjame que te haga una pregunta más. Lo has comentado en la respuesta anterior, pero sí me gustaría que te centraras o que nos dieras un poco tu interpretación de cómo puede afectar al escenario que tenemos planteado en este momento el volumen de deuda pública unido a los déficits fiscales en Estados Unidos, en parte en China, pero sobre todo fundamentalmente en los dos grandes polos de negocio, en Europa y en Estados Unidos. Estamos con unas inflaciones muy altas, con una década de expansión monetaria, y resulta que nos encontramos eso, con dos escenarios importantes, el euro y el dólar, con unos niveles de endeudamiento público como nunca antes se habían visto. De hecho, hoy era noticia, si no recuerdo mal, que en España hemos sobrepasado por primera vez en nuestra historia los 1,6 billones con B de euros de deuda pública, y el propio Fondo Monetario Internacional también publicaba hoy su gran preocupación por los elevadísimos déficits fiscales de Estados Unidos y de China. Da la sensación de que esta espiral inflacionaria pilla a los estados con los deberes no hechos, desde luego. Bueno, los grandes estados pues han estado financiándose durante una década o más de una década a tipos de intereses de interés cero o negativos, y esto ha hecho que los gobiernos, entre esa excusa, digamos, y la de la necesidad de tratar de hacer políticas activas durante la gran recesión, pues han hecho que los estados pues pasen de volúmenes de deuda los que antes se consideraban dentro de la estabilidad a superar ampliamente el 100% del PIB. Y esto, claro, cuando tienes un tipo de interés promedio de la deuda que está en torno al 2%, pues bueno, digamos que se come un
un 2, un 3% del presupuesto, pero bueno, que digamos que no se nota tanto. El problema es que ese volumen de deuda ya está ahí, la única forma de reducirlo es con tiempo, es decir, creciendo a lo largo del tiempo o teniendo inflación, y el problema es que los costes de esta deuda pública van a ir subiendo, y para que tengamos una regla de 3 muy sencilla, si tú tienes un 100% del PIB de deuda pública y el tipo de interés promedio te sube un punto, es un 1% del PIB del presupuesto público que se come la deuda pública. Entonces, las subidas del coste de la deuda pública pues se pueden ir comiendo el presupuesto bastante rápido si los tipos de interés se mantienen altos durante más tiempo. Y esto, sobre todo, yo creo que lo que puede dar es lugar a una crisis de tipo política o social, es decir, una pelea, una batalla social por el presupuesto, por un lado están las pensiones y la sanidad, que son las dos grandes partidas que van a ir creciendo con el tiempo a medida que la población vaya envejeciendo, y unos tipos de interés que de repente se empiezan a comer el presupuesto público, pues hace que se produzca ahí un debate público y una crisis que puede ser política y social. Entonces, yo ahí es donde más veo el peligro de tener estos elevadísimos endeudamientos públicos, digamos, a más corto plazo, porque es que esto te puede ir subiendo bastante rápidamente el coste de la deuda. Ignacio, no te queremos molestar más, es muy tarde, te agradecemos muchísimo este ratito que nos has dedicado. Solo dos cosas. Una, acabo de ver en redes sociales que sorteas 2 libros de la Odisea. Te voy a pedir que sortees un tercero para nuestra comunidad de la cuadrilla. Atraco tras atraco, ya ves, Ignacio. Pero Vale. a todos nuestros seguidores, deciros que Ignacio, que ya lo había hablado con él, nos va a dejar sortear uno de esos libros entre nuestra comunidad, y tenéis que estar atentos a los próximos días que os diremos la manera de participar en este sorteo. Vayáis a participar o no en el sorteo, lo primero que tenéis que hacer es entrar en Amazon y comprarlo, o ir a la tienda y comprarlo. Y luego, si os toca, pues ya tenéis uno para regalarle a alguien y decirle, mire, vas a aprender cómo funciona el dinero sí o sí, porque el libro este te lo enseña. Ignacio, solo véndenos un poco tu libro. 2 motivos para comprarlo. Yo ya he dado unos cuantos. Bueno, yo, al menos, la aspiración que tengo es que el libro sea entretenido, sobre todo. Es un recorrido a lo largo de la historia del dinero desde su origen hasta nuestros días, pero vas pasando por civilizaciones que han usado el dinero de manera muy diferente, desde incluso el neolítico, de la edad de los metales, en el que el dinero eran bienes pues que podían ser grano, ganado, determinados tipos de conchas o trozos de metal, digamos, al peso. Luego las grandes civilizaciones que han utilizado moneda de metal precioso, de oro y de plata, y cómo los gobiernos pues, han ido envileciéndolo, en algunas ocasiones envileciendo la moneda y generando grandes problemas a sus poblaciones, y en otras ocasiones respetando esa moneda y en general prosperando cuando hacían eso, ¿no? Y luego se ve cómo ese sistema muta aparece la banca, digamos, aparecen grandes sistemas en los que los medios de pago son deudas, ¿no? Son promesas de pago gestionados por los bancos con una red, pero que en última instancia estaban pagadas por moneda de oro o de plata. Y pues a lo largo del siglo XX pues se produce el gran cambio en el que la moneda deja de ser de oro o de plata y empezamos a utilizar el dinero fiat pues emitido de manera monopolística por los estados, y es el dinero que utilizamos hoy. Y yo creo que una buena forma de entender cómo funciona el dinero hoy, entender cuáles son sus grandes problemas y qué características tiene, es ir repasando su historia, ir conociendo su historia, y yo creo que es una forma entretenida y fácil de entender de cómo funciona el dinero hoy, más que ponerse, digamos, a estudiarlo de manera teórica. Pues repasando su historia es una forma más accesible, yo creo, de entender cómo funciona el dinero, la banca y pues las crisis, las inflaciones y problemas de estos. Si me permitís, solo, el libro de Ignacio, La Odisea del Dinero, es altamente recomendable, porque no solo es un concepto fundamental, el dinero es clave, o sea, el dinero es clave.
Se puede aprender mucho economía, mucho inversión, pero hay que empezar por la base y saber de dónde viene el dinero, cómo nace, cómo funciona, por qué tenemos el sistema monetario que tenemos, conocer la historia del dinero, el concepto, las características, las condiciones, es fundamental. El papel que juegan los bancos centrales, que determinan algo tan importante como el precio del dinero, los tipos de interés. Es decir, es un libro fantástico y excelentemente escrito. Y bueno, yo a toda nuestra comunidad les recomiendo encarecidamente que lo compren y que entren simplemente a ver las reseñas buenísimas que tienes en Amazon, Ignacio, de tu libro, con una valoración altísima, lo cual significa que es un gran libro. Muchas gracias. Es un librazo. Ignacio, muchísimas gracias de verdad por habernos dedicado este ratito y esperamos que muy prontito te tengamos, si no en directos, sí en otros vídeos aquí en el canal de La Cuadrilla Tu Dinero. Muy bien, a ver si para entonces está la cosa algo menos incierta. A ver, pero vamos, seguro que estará interesantísima y querremos escuchar tu opinión. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta Un luego. abrazo. Hasta luego. Programas como el de hoy así lo demuestran. Domingo Manuel, yo creo que hemos agotado la hora de directo, sobrepasada ya unos minutos. Siento que alguna pregunta se quede sin contestar, pero bueno, tendremos ocasiones, otros espacios, vídeos y demás. Dos anuncios, aunque lo haya hecho al final del programa. Uno de ellos, recordaros que os podéis suscribir al canal, darle a la campanita y que tendréis todas las novedades que vayamos sacando aquí en La Cuadrilla de Tu Dinero, en el canal de YouTube. Por supuesto, entrar en lacuadrillatudinero.com y haceros socios de La Cuadrilla, que únicamente es rellenar un formulario con vuestro nombre y vuestro correo electrónico y así os tendremos al corriente de no solo los contenidos que vamos sacando, sino también de los cursos. Por ejemplo, el curso gratuito que tenemos actualmente para los socios, miembros de La Cuadrilla Tu Dinero, de La Cuadrilla Tu Dinero, con las 20 cuestiones fundamentales para tener un patrimonio sano y arrancar con la inversión. Es decir, para poner ese primer granito de arena necesario para que cuando llegue la edad de jubilación no nos pase lo que acaban de contar Manu y Domingo. Bueno, pasarnos nos va a pasar, pero que no nos pille desde luego con el pie cambiado y que tengamos recursos suficientes invertidos y compuestos a lo largo del tiempo para que, llegado el momento, podamos seguir disfrutando del mismo poder adquisitivo o parecido al que teníamos. Así que, hechas esos dos consejos,